Bien, vamos a algo relevante que está al centro de la agenda sin duda, que es la economía. En su último informe de política monetaria, el Banco Central proyectó que la inflación de este año podría terminar en un 12,3%, con una elevación de 0,3% en relación a lo que estaba previsto hasta el mes de septiembre. Y respecto al Producto Interno Bruto, el organismo informó que podría caer hasta un 1,75% en el 2023. También esto eleva esa proyección, hace que la situación sea un poco peor. Vamos a conversar sobre las cifras económicas, el panorama actual y lo que viene con el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días. A ver, quisiera partir de lo más como reciente, noticioso, antes de entrar a todo el informe de política monetaria de lo que viene, que tiene que ver con la inflación. Porque según el último IPC, tuvimos una inflación peor a la que se proyectaba. Se esperaba un 0,4%, tuvimos un 1% de inflación y esto de alguna manera hizo que la proyección para el cierre de este año se elevara. La gran pregunta que se le hizo incluso al ministro Marcel, Juan, es si esto cambia la tendencia, porque todos veníamos pensando hasta antes de esta cifra que la inflación venía en baja. ¿Debería cambiar la tendencia o vamos a seguir viendo que la inflación va a comenzar a ceder? Realmente la tendencia no cambia. En ese caso, si bien el dato fue sorpresivo, es decir, el mercado esperaba un 0,4 de variación intermensual y efectivamente fue un dato de un 1%, sin embargo, la tendencia en relación con la dinámica inflacionaria no debería cambiar, es decir, la inflación se va a tender a desacelerar en los próximos meses, a pesar de la sorpresa negativa que tuvimos en el dato reciente del mes de noviembre. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué? Porque la brecha de actividad se sigue cerrando. Por una parte, por otra parte, digamos, se están desacelerando cierto tipo de productos, especialmente lo que vamos a ver con el caso de los combustibles, se van a desacelerar los precios, por otra parte, y por lo tanto también vemos un consumo que se sigue también desacelerando en forma importante. Por lo tanto, la tendencia no debería cambiar. Ahora, si bien sí pone un poco de presión en cuanto a una inflación proyectada al mes de diciembre un poco más alta de lo que reportó el Banco Central en el IPON del mes de diciembre. Por lo tanto, hoy ya podemos esperar que quizás la inflación no termine en un 12,3% anual en diciembre, sino que esté marginalmente un poco más alto. Ya, ¿más cerca del 13 que del 12? Posiblemente va a estar más cerca al 13 que al 12% por efectos del IPC de diciembre del 2022. Ya, ¿y cuándo deberíamos empezar a notar una baja que empiece a impactar en los bolsillos de las personas? Porque esto es absolutamente inédito. Hay generaciones completas que nunca habían visto una inflación de este nivel. Recordemos que siempre estábamos en torno al 3%, que es la meta o el rango meta, digamos. ¿Deberíamos empezar a sentir un alivio en términos inflacionarios cuándo? En la práctica lo que va a ocurrir es que la inflación se va a mantener sobre 2 dígitos los primeros meses del año 2023 y ya esperamos que ya para mediados, o sea, para el segundo trimestre del año ya la inflación esté ya por debajo de 2 dígitos y paulatinamente se acelere con fuerza, especialmente durante el segundo semestre del año. Por lo tanto, igual, para efectos de encauzar la meta de política monetaria de un 3% anual, eso solamente lo vamos a ver ya hasta el año 2024. Es decir, el año 2023 va a ser un año de ajuste inflacionario importante, donde los precios se van a desacelerar en forma importante, especialmente a partir del segundo semestre del año. Ya, o sea, el 2023, pensar en volver a ese rango meta entre 2 y 4 todavía se ve lejano. Por lo que tú dices, deberíamos estar más arriba. Entiendo que la proyección es un 6 y algo, ¿no? Así es, específicamente, claro, la inflación, digamos, de cierre de diciembre del 2023 del banco todavía se ubica sobre la meta, digamos, sobre el rango meta entre un 2 a 4% anual. Por lo tanto, esta convergencia inflacionaria solamente la vamos a encontrar en la práctica hacia el año 2024. Juan, estas son cifras y uno las trata de entender, pero te quiero hacer una pregunta que no sé yo muy bien cómo conceptualizarla, pero te voy a hablar como de bandas, ¿ah? Como que uno venía en una banda inflacionaria dentro de este rango y nos saltamos a esta inflación completamente inédita. ¿Este tipo de fenómenos y de procesos tiene vuelta atrás o es que la estabilización ya viene sobre un salto en esa banda y con nuevos precios que quedan y se instalan? ¿Es posible pensar cuando se normalice o baje la inflación en precios de las bencinas debajo de los 1.000 pesos como teníamos? ¿Es posible pensar en una UF que retroceda? Tengo la impresión de que este es un fenómeno que ya llegó, se quedó y después vendrá un alivio, pero sobre esta nueva plataforma, ¿no? Como que se corrió el límite o se subió la vara, ¿o no? Claro, mira, que hay que entender, digamos, dos elementos. Una cosa es el nivel de precios y otra cosa es la inflación. La inflación es la variación de los precios. Por lo tanto, ¿qué pasa? En la práctica, los precios en un escenario normal, digamos, tiene una variación en torno a un 3% anual. Quiere decir que al cabo de un año los precios aumentan un 3% en promedio. Por lo tanto, el nivel de precios aumenta periodo a periodo. Y aquí lo que ha aumentado en forma importante, vemos una inflación de un 13,3% para el mes de noviembre, quiere decir que han aumentado
13,3% el nivel de precio, ¿ya? La variación ha aumentado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que la inflación empieza a ceder y tiende a converger hacia su meta de mediano plazo de 3%, el nivel de los precios va a ser mucho más alto de lo que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los precios, a partir de la flexibilidad que sostienen y que en general los precios tienden a aumentar en promedio en la economía, el nivel de precios va a ser mucho más alto de aquí a cuando se estabilice la inflación en torno a un 3%. Por lo tanto, claramente, y lo podemos observar, hoy cualquier producto que podamos ver de la canasta familiar, por ejemplo, su nivel de precios, el nivel va a ser más alto de lo que teníamos hace 5 o 10 años atrás. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un proceso inflacionario que se va acumulando a través del tiempo. Por lo tanto, claro, efectivamente la base va aumentando, pero es parte inherente del desarrollo de la actividad económica en un escenario incluso con una inflación promedio anual de un 3%. Acá lo que debemos buscar es que efectivamente la inflación como proceso sea relativamente estable, sea relativamente poco volátil y predecible, que eso es lo que en cierto modo este año 2021 y 2022, digamos, se ha perdido en la práctica. Por lo tanto, por eso es importante que el Banco Central y que la economía siga el proceso de ajuste de tal forma que la inflación volvamos a esta dinámica predecible, estable, pero que donde el nivel de precios va a seguir aumentando y si bien esperamos que siga aumentando a niveles mucho más acotados, mucho más predecibles, mucho menos volátiles. Y eso esperamos, insisto, ocurra hacia el año 2024 y que el 2023 sea un año de un proceso de ajuste donde la inflación paulatinamente empiece a desacelerarse. Ya, te lo pregunto porque igual hay que tener conciencia de que entonces el 2023, pese a que a lo mejor no vamos a ver este aumento en la inflación y en los precios, va a seguir siendo difícil para tantas familias que hoy día ya dicen que básicamente no les alcanza porque realmente está todo muy, muy caro. Porque además esto ha estado unido, Juan, a una pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias. En el fondo hay gente a la que se le reajusta por IPC y a lo mejor tiene la posibilidad de hacer frente a estos precios, pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y hoy día los mismos 100 pesos que tenía antes le rinden mucho menos porque está todo mucho más caro. Sí, efectivamente, lamentablemente la inflación es un impuesto más regresivo que existe en la economía y en la práctica termina afectando principalmente a aquellas personas de más bajo ingreso. No es lo mismo el nivel de ingreso de una persona que tenga un nivel de ingreso alto y se enfrenta a un proceso inflacionario que una persona que tenga un salario mínimo como ingreso familiar. Por lo tanto, eventualmente es tan importante derrotar la inflación porque realmente es muy digamos, es muy costoso en términos de bienestar social lo que genera en las familias. Y eso lo hemos visto durante todo este año, prácticamente ya más de un año, donde el índice de remuneraciones reales ha venido cayendo en términos interanuales. ¿Qué quiere decir esto? Que con el mismo dinero que tengo hoy, puedo comprar menos bienes y servicios hoy de lo que podía comprar un año atrás. Por lo tanto, evidentemente, nuestro poder adquisitivo, nuestra posibilidad de gasto se ha venido reduciendo y eso obviamente afecta el bienestar de las familias. Ya, uno sabe que hay una serie de factores que han incidido en esta como alza inflacionaria. Hay factores internacionales, tenemos la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos también los efectos de los retiros, pero te quiero preguntar qué es lo que incide en que también en esta política monetaria el Banco Central pronostique menos crecimiento, por ejemplo, para el próximo año del Producto Interno Bruto. Este año un poquitito mejor, indica que va a crecer un 2,4% por sobre el 1,75 a 2,25 que había estimado en septiembre, pero para el próximo año, para el 2023, hace una rebaja, porque antes había dicho que era entre 1,5 y negativo y 0,5 negativo, y ahora dice que va a ser entre 1,75 negativo y 0,75 negativo, o sea, deberíamos crecer menos. ¿Por qué? ¿Qué factores inciden en esto, Juan? Mira, aquí hay varios elementos. Por una parte, tenemos que reconocer que en el año 2021 la economía creció un 11,7%, creció sobre su nivel potencial. Eso llevó a que la economía se recalentara en el año 2021 y principalmente en el año 2022. Y en el año 2022 empieza todo un proceso de ajuste macroeconómico a través de dos canales. Uno, una política fiscal contractiva en el sentido de menor expansión fiscal y por otra parte una política monetaria contractiva con el incremento de la tasa de política monetaria. Esto tiene impacto en la actividad. ¿Por qué? Porque en cierto modo la actividad había que desacelerarla. ¿Por qué? Porque tuvimos un sobrecalentamiento muy importante producto de toda una expansión fiscal del 2021. Sin embargo, este elemento de que tener una economía sobrerecalentada es un fenómeno que se ha venido reduciendo a lo largo de este año 2022, pero aún nos quedan rezagos para el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que la economía converja otra vez a sus equilibrios macroeconómicos, de tal forma que el producto, digamos, se ubique cercano a su nivel potencial. Y también como un elemento para controlar la inflación, porque gran parte de la inflación que hemos visto este año ha sido por efecto de un incremento muy potente de la demanda interna. Por lo tanto, en ese escenario es plausible que efectivamente el producto decrezca en términos interanuales entre el año 2023 y el año 2022 como resultado de una desaceleración importante de la demanda interna.
Ahora, esto obviamente se va reflejado principalmente por una caída del consumo total. El Banco Central estima una caída en torno a un 4,5%, principalmente por el ajuste del consumo privado. ¿Por qué? Porque el consumo, si bien se ha desacelerado este año, todavía tenemos, digamos, espacio para que el consumo se ubica levemente sobre su nivel de tendencia. Por lo tanto, todavía tenemos un espacio para que el consumo se siga desacelerando. Y por otra parte, también tenemos una formación bruta de capital fijo, una inversión que se va a reducir también en términos interanuales un 5%. Y eso también está asociado principalmente al hecho de que las tasas de interés para los créditos de consumo y para los proyectos de inversión siguen siendo relativamente altas. Es decir, el próximo año las tasas van a seguir en promedio altas, por una parte. También hay que tener en cuenta que la incertidumbre económica, las expectativas de los consumidores, de los empresarios siguen en terreno muy negativo. También tenemos un escenario de que la incertidumbre político-económica, si bien se ha reducido en el margen, todavía está presente en medio de un escenario de discusión de reforma tributaria, pensional, un nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, todos los elementos hacen que, desde el punto de vista de gasto, efectivamente se espera que el gasto se contraiga el próximo año, por lo menos lo que es la demanda interna, y tengamos, en cierto modo, un mejor impulso externo marginalmente a través de mayor dinamismo de exportaciones. Por lo tanto, en 2023 todavía es un año de ajuste, y por eso, inclusive, cuando uno mira la proyección del año 2024, el Banco Central proyecta un incremento del Producto Interno Bruto en torno a un 2,5, que está más alineado con el nivel de crecimiento tendencial de la economía. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que el proceso de desajuste que tuvimos en el 2020 y 2021, en cierto modo se iba ajustando en el 2022 y termina finalizando el proceso de ajuste macroeconómico en el 2023 a través, insisto, de un menor dinamismo del Producto Interno Bruto para, en cierto modo, reducir todo ese desequilibrio que vimos en años previos. Sí, yo me imagino que hay hartos como desajustes que eran un pie forzado, digamos, la pandemia, las ayudas estatales en las que se tuvo que incurrir, yo decía los retiros, la influencia entonces de la inflación en la decisión de tener que ir conteniendo el consumo y por lo tanto subiendo tasas y afectando de esa manera el crecimiento. Todo eso pareciera ser, Juan, como un pie forzado, ¿no? También hay que ir atendiendo esta realidad y tomando algunas cartas como el tema de las tasas, pero ¿hay algo, teclas que se puedan tocar para mejorar estas proyecciones del Banco Central o esto es algo que va a pasar sí o sí? Te lo pregunto, por ejemplo, por el tema de la inversión. Muchos que dicen es que aquí hay que capturar más inversión, que vengan a invertir a Chile, que eso dé más trabajo, que eso aumente el crecimiento. ¿Algo así se puede hacer? ¿Se pueden ajustar todavía estas cifras? Claro, mira, en relación con la inversión, hay que tener en cuenta un elemento importante. La inversión, en el fondo, es el motor de una economía, ¿ya? Una economía crece en el largo plazo a través fundamentalmente de mejoras de productividad y de incrementos de inversión. Ahora, en ese sentido, obviamente preocupa que el Banco Central proyecte una caída interanual de la inversión en torno a un 5% y eventualmente dentro del total de inversión cerca de un 80% de esta lo hace el sector privado y cerca en promedio un 20% lo hace el sector público. Por ende, realmente acá el llamado es que efectivamente se puedan dar señales del punto de vista, por ejemplo, del legislativo, del ejecutivo, para tratar de afianzar las expectativas en cuanto a los proyectos de inversión. Acá hay una serie de políticas que ha tomado el gobierno en cuanto a destrabar cierto tipo de procesos burocráticos, de agilizar, por ejemplo, el tema de aprobación asociados a permisos ambientales, de tal forma que se dinamicen mucho más elementos inherentes a la inversión en cuanto a reducir esos costos de transacción. Y eso es un camino que es adecuado y que ojalá se siga profundizando el próximo año para tratar de que efectivamente esta caída proyectada de 5% sea más baja el próximo año. Obviamente también hay un elemento que viene del mundo político. En el momento que ya tengamos un escenario mucho más transparente en cuanto a un nuevo proceso constitucional, mucho más consensuado, entre comillas, posiblemente eso también va a generar un menor ambiente para los negocios. También el solo hecho que la inflación, ya efectivamente los agentes económicos perciban que se empieza a desacelerar de forma importante, también ayuda. ¿Por qué? Porque eso también aumenta la probabilidad de que el Banco Central durante el primer semestre del año muy seguramente pueda reducir marginalmente la tasa de política monetaria. Entonces, si bien hay elementos que se pueden seguir, digamos, ajustando en el camino, especialmente en el 2023, para que ojalá esta caída de la inversión sea mucho más, digamos, acotada de lo que actualmente está proyectando el Banco Central. Ya, pues ojalá que sea así. Te queremos agradecer, Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, por ayudarnos a entender estas proyecciones que hace el Banco Central. Ojalá que estemos en el umbral de mejora, que se cumplan o que se tengan que corregir al alza, ¿no? Y no empeorando la situación. Que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Nos vemos.